Saludos entonces a todos la iglesia, New Jerusalem Home Ministries, y a todos los que nos ven desde sus casas, desde las redes, ¿verdad? Un saludo y espero en Dios que la palabra del Señor encuentre lugar en su corazón en esta mañana. Y así le vamos a pedir al Señor: Señor, gracias yo te doy por esta oportunidad, por este privilegio de estar en tu casa, junto a los hermanos, Padre mío, junto a tus hijos, que vinimos con la intención en el corazón de buscarte tu presencia, de escuchar tu palabra, y que tú nos ayudes, Padre mío, a entender esta palabra, que tú nos des iluminación de tu Espíritu Santo y tu intervención divina, Señor. Escriba estas palabras en nuestros corazones para que nosotros podamos vivirla, para que nosotros podamos proclamarla y para que no pequemos contra ti, Señor. Gracias, Señor, y gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que así será hecho, en el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje Pablo le recuerda a los lectores, en el pasaje que vamos a ver ahora, le recuerda a todos los lectores o a todo el que recibió esta carta la preeminencia de quién es Jesús. Acuérdense que en los versos anteriores que habíamos discutido, ¿quién es Jesús? Se encuentra pero también él quiere que lo apliquemos a nuestra fe individual. Por eso es que vamos a ver cómo se aplica. Y es inútil, porque sería inútil tratar todos estos asuntos teológicos si nosotros no agarramos esto para aplicarlo a nuestra vida, ¿verdad? Para que seamos transformados por la gracia de Dios más allá de lo que ya fuimos transformados cuando vinimos al Señor. O sea, cuando nosotros vinimos al Señor, fuimos transformados, pero esa transformación es progresiva. Es progresiva, gloria a Dios. El domingo pasado estábamos viendo los versos del 15 al 20, donde dijimos que estos versos contestan la pregunta: ¿quién es Jesús? Nos decía que Él era el Señor de la creación, que Él es la cabeza de la iglesia, que Él es el reconciliador y el sustentador de todas las cosas, ¿verdad? La imagen misma de Dios, decía esos textos. Y nosotros, teniendo esa base, hoy nos vamos a mover a los próximos 3 versos, donde se nos va a contestar la pregunta: ¿y qué es un cristiano? ¿Quién es Cristo? Ya lo vimos. ¿Y qué es un cristiano? ¿Qué importancia tienen estas verdades para que lo apliquemos en nuestra vida? Y Pablo le exhorta a los colosenses a que no tomaran este asunto de la reconciliación para con Dios como algo muy efímero, sino que veamos esas maravillas de la reconciliación a través de reflexionar quiénes éramos antes y quiénes somos ahora. Y ese antes me refiero a antes de que Cristo llegara a nuestra vida. ¿Okay? Así que en Colosenses 1 del 21 al 23 la palabra del Señor nos dice: y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es interesante, ¿verdad?, que estos 3 versículos vemos 3 aspectos de la vida cristiana que no son únicamente exclusivas para los colosenses, sino también para nosotros que lo leemos hoy. Estos factores existen en la vida de todo el que haya creído en Cristo Jesús y en su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Acuérdense que para ese entonces en Colosas se había filtrado una falsa enseñanza que decía que Jesucristo no tenía que no era Dios y que Jesucristo no tenía un cuerpo de Dios, por lo tanto no había muerto, y si había muerto, o sea, eran unas cosas, unas doctrinas falsas. Y cada palabra que Pablo dice en estos versos es refutando
la falsa creencia que había en Colosas. Por eso él insiste en decir que nosotros fuimos reconciliados en el cuerpo físico de Jesucristo a través de su muerte. ¿Okay? Y es importante que entendamos eso. Y así los versos 15 al 20 contesta para nosotros en parte quién es Jesús, y los versos del 21 al 22 nos contesta en parte la pregunta ¿qué es un cristiano? Y digo en parte porque hay muchos textos a través de toda la Biblia que nos dicen quién es Jesús, y hay muchos textos en toda la Biblia que nos dicen cómo debe ser la vida cristiana. Algunas personas piensan que un cristiano es aquel que nació en América, o es aquel que nació en la Gran Bretaña, porque nosotros conocemos los peregrinos y toda esa historia, ¿no? Y también mucha gente piensa que un cristiano es todo el que no sea musulmán. O la gente piensa que un cristiano es todo el que no es judío. Y la gente piensa que un cristiano es todo el que se crió en la iglesia. Y la gente piensa que un cristiano es el que lo heredó por su familia. Y mucha gente piensa que un cristiano es aquel que trata de vivir de acuerdo a sus propias fuerzas y seguir los 10 mandamientos, o sea, la ley. O mucha gente se cree que un cristiano es aquel que quiere vivir específicamente dejándose llevar por el sermón del monte. O un cristiano es aquel que va a la iglesia. Mucha gente se piensa eso, que eso es ser cristiano. Pero lamentablemente es un término muy abusado hoy día. Hoy día todo el mundo es cristiano. Es como un caché poder decir que es cristiano. Y déjeme decirle, hubo un tiempo que ser cristiano era costarte la vida. Y llegará el tiempo en que ser cristiano te costará la vida. El que ser cristiano tendrás que ver cómo te maltratan a tus hijos en tu cara, a tu mujer, a tu marido o a tus padres. Llegará el tiempo en que ser cristiano nos va a costar la vida. Ahora vayamos a la palabra de Dios a ver qué dice lo que es un cristiano. En el verso 21, Pablo describe a los cristianos a través de lo que eran antes. Él insiste, para poder decirle lo que eran ahora, él empezó primero a decirle lo que eran antes de recibir las buenas noticias del Evangelio. Que nosotros sabemos que las buenas noticias del Evangelio es la historia de Jesucristo, gloria a Dios, del Jesucristo histórico, el profético, el histórico y el glorificado cuando venga en su reino, aleluya. Y también le menciona en el verso 7 que también le decía que habían escuchado a través de Éprafas y que él también se había enterado a través de ellos, que ellos estaban recibiendo el evangelio sano y que estaban creciendo y que estaban madurando y que amaban a los santos. O sea, habían recibido las buenas noticias en un mundo lleno de malas noticias, así como nosotros, que recibimos las buenas noticias del evangelio en medio de un mundo malo, lleno de malas noticias. Usted o escucha las noticias de la televisión, ¿verdad? Pero como resultado de esas buenas noticias, su vida habían sido transformadas. Su vida había sido reconciliada para con Dios. Como dice el corito, y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. ¿Verdad? Esa es la transformación. Las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Y en estos 3 versos hay una descripción de lo que es ser una persona sin Cristo, o sea, un hombre natural. Y cuando yo digo hombre, hermano, entiéndase ser humano, ¿verdad? Entiéndase el género del ser humano. No estoy hablando del hombre macho varón, estoy hablando del ser humano. O sea que el hombre en su naturaleza es hombre, ¿verdad? No es divino, o sea, es un ser humano. Que su vida y sus características innatas del ser humano son apáticas a Dios. Y esto es lo que lo caracteriza también a un no creyente. Un creyente tiene las mismas características que tiene un hombre natural. Hombre natural quiere decir que no ha reconocido a Cristo como su Salvador, que no ha entregado su vida. Una persona que fue antes de que llegara a Cristo, eso es una persona natural. Primeramente, esa persona está separada y es enemiga de Dios en su pensamiento y en su pensar, nos dice la Biblia. La Biblia dice muy claro que el hombre está separado de Dios. En el Antiguo Testamento, Isaías 52 nos dice
Él confronta a la gente de su tiempo y nos dice el verso 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, que Dios como que el pecado, dice Isaías, es lo que separa al hombre de Dios. Y hoy día la gente no quiere aceptar eso. La gente no quiere entender eso cuando nosotros se lo explicamos. Estas cosas que nosotros le decimos que el hombre que no ha aceptado a Jesucristo está separado de Dios y puede estar separado de Dios por la eternidad, la gente dice, no, eso no puede ser así. ¿Verdad? Dios no va a ser tan malo que nos va a crear para entonces mandarnos al infierno, ¿verdad? Dios está en mí, dice la gente. Dios está aquí, Dios está allá, Dios está en la naturaleza, que sí es cierto, ¿verdad? Porque Dios es la creación. Pero la gente vive diciendo eso porque ellos dicen, bueno, como Dios está aquí, Dios está acá, y Dios está en las cosas, y Dios está en la naturaleza, en algún momento yo vengo y me injerto. En algún momento cuando me convenga vengo y me injerto y ya está. Y aunque sea duro oírlo, hermano, y aunque sea duro comprenderlo, nosotros nacemos en pecado, nosotros nacemos en iniquidad por causa de la caída del hombre, por causa de lo que pasó en el huerto del Edén, por causa de la desobediencia. Y créalo o no, y duélale o no, sus niños nacen en el pecado y en iniquidad. Y nosotros sabemos que si Cristo no viene a las vidas, desde lo más pequeño hasta lo más viejo, estamos separados de Dios y en enemistad con Dios, en un pensamiento antagónico a todo lo que es Dios. No aceptamos la palabra de Dios, no aceptamos los estatutos de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios. Vivimos así como en contra de Dios. En Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y así es el hombre natural separado de Dios, sin fe y sin esperanza. ¿Cuánta gente vive por ahí sin fe y sin esperanza? Muchos, no estoy hablando de la depresión clínica, estoy hablando de la depresión de autoestima, de tristeza, de insatisfacción, de decepciones, de desilusionados, y caen en ese ay bendito, pobre de mí, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta que mucha gente ahora, me voy a retirar para encontrarme a mí mismo. Me voy a ir al monte porque me tengo que encontrar a mí mismo. Date tiempo para encontrarte a ti mismo. Todo el mundo está buscándose a sí mismo. Mira si están perdidos. Mira si están perdidos y enajenados y separados, que la gente ahora anda buscándose a sí mismo. Yo cuando oigo eso, como que los dientes me trillan porque yo digo, really, no te has encontrado a ti mismo, menos me has encontrado a mí y menos has encontrado a Dios. Imagínate, porque tú que duermes contigo y tú que te miras en el espejo. Y no estoy hablando de que no se han encontrado porque no saben dónde están, porque lo que están tratando de decir es que en su corazón hay un vacío, que en su corazón ellos sienten un despegue, están separados de Dios. Y entonces, por ende, separados de su realidad, separados de sí mismos. Hay gente que vive enajenados hasta de sí mismos y se van en un la la land y prefieren que nadie les hable y no tener que hablar. Es como escondiéndose en un bubble, ¿verdad? Así que lo que ellos quieren decir es que sienten una separación, un vacío, una sensación de aislamiento. Lo que ellos no saben, y porque nadie se los ha dicho, y nos corresponde a nosotros decirles, que esa sensación de separación viene porque el hombre ha pecado y está separado de Dios. Si ustedes se dan cuenta en la generación que nosotros hemos criado, porque ahora nosotros queremos decir la generación que se está levantando, la que ustedes criaron, porque los hijos nuestros son nuestra obra de arte, hermano.
Esta generación que se está criando, la que ustedes criaron, se está criando tan despegado. Ese sentido que nosotros teníamos de la familia, que a veces no nos íbamos del mismo pueblo porque no queríamos dejar a mamá y a papá y a la tía y al tío. Y todo el mundo ahora ha cogido cada uno por su lado porque ahora hay que buscar el sueño americano. Y si no se nos da en América, nos vamos para Canadá. ¿Ves? Y si no se nos da en Canadá, nos vamos para Australia. Ese Egipto, el país que fluye leche y miel supuestamente, ¿verdad? La gente, yo no sé si ustedes se dan cuenta, a la gente le ofrecen $5 más en el salario y se mudan. Se mudan de estado por $5 más. Por 5 centavos más se mudan. O sea, no hay nada que te ate. Los otros días yo sentí satisfacción cuando mi hija me dijo, mucha gente vive allí en el campamento, lo que se llame allí en Arabia, por años y años, porque no tienen un lazo familiar, nada los llama a que regresen, ¿verdad? Y esa es la generación que se está levantando ahora, despegada, falta de alianza, lo vemos entre los maestros y los estudiantes. Antes había una alianza del maestro comprometido hacia sus estudiantes, los estudiantes hacia su maestro, la policía hacia los civiles hacia la policía. O sea, veíamos que había como un compromiso, una alianza, un lazo. Todo eso se ha perdido. El ser humano vive cansado todo el tiempo. Y lo que la gente no quiere entender es que vivirás cansado hasta que aprendas a descansar en Cristo. Hasta que aprendas a descansar en Cristo. Mira si los jóvenes de hoy día están tan despegados que basta escuchar la letra de sus canciones. Si usted de vez en cuando pone atención y se da cuenta que andan buscando, no sé qué andan buscando, ¿verdad? La cosa es que no ven el futuro. Ellos no visualizan el futuro, ellos no ven un buen futuro. La Biblia dice que así es el ser humano que no conoce a Dios. Tristemente separados de Dios, extraños y enemigos en su mente, el hombre naturalmente es apático a Dios. Por naturaleza es adversario a Dios. Tú le dices a una persona, la Biblia dice, y rapidito se pone, por más cristianos que se dicen ser, por más buena gente, los que son casi santos. Tú le dices, la Biblia dice, y rapidito se ponen a la defensiva y ahí inmediatamente usted ve su antagonismo, su adversidad a las cosas de Dios. Y mismo, no tiene que escudriñarlo mucho ni que escuchar mucha conversación. Claro, nosotros que entendemos estas cosas lo vemos, hay gente que no lo ve. Tú le dices a una persona, la Biblia dice, y respingan rapidito. Y te dicen, qué ridículo, eso no puede ser, eso suena raro, no seas tan arcaica, no seas tan anticuada. Tú sabes, ya eso era antes, eso eran 30, 40 años atrás. O sea que usted rapidito ve su antagonismo. El hombre quiere acusar a Dios por su condición. ¿Sabes por qué le digo eso? Porque el hombre quiere pensar que son las circunstancias, que es su pobreza, que es por los maltratos de su papá y de su mamá. Quieren echarle la culpa a todo. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que están separados por su pecado. Por su pecado. Y se trata de excusar, ¿verdad? Que la vida está dura, que si cambiaran sus circunstancias, que si tuvieran una casa buena y un buen carro y 2 hijos y un buen perro. El sueño americano. ¿Ok? Entonces ya la tendrían hecha. ¿Cuántas veces hemos escuchado conversaciones así? A mucha gente te dice, ay hermano, sí, el infierno es este mundo es el infierno. Nada puede ser peor que esto. Ustedes han oído decir esas cosas. Bueno, a lo que estoy diciendo es que la misma palabra nos dice que ellos en su mente, en su pensar, están separados de Dios. Por eso es que son extraños a Dios. En Romanos 1:18
habla de la culpabilidad del hombre, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mira, en el libro de los Romanos, ese capítulo 1, ustedes tienen que leerlo. Y ojalá y todos los apostólicos romanos lo leyeran también. ¿Verdad? El libro de los Romanos. La palabra del Señor nos dice que conocen la verdad, pero la niegan. La niegan. Y en Romanos 1, ese era el 18 y el 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Encampó la mía, yo diría, y se pusieron brutos. Aún Dios revelándole la verdad, buscan la manera elaborada, filosófica, palabrera, de negar esa verdad. Por eso te digo, mientras más sabe, más bruto. Todavía hoy día hay mucha gente que piensa que el ser humano es bueno de corazón. O sea que si no le hubiera tocado la madre que le tocó, o si no le hubiera tocado el padre que le tocó, o si no le hubiera tocado vivir en el país en que nació, sería bueno. La palabra del Señor nos dice que el hombre es malo, porque es un pecador, que nace en pecado, que nace en la iniquidad y que en sus pensamientos está contra Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Es más, nosotros que nos tocó la madre que nos tocó y el padre que nos tocó y nacer en el sitio donde nacimos, etcétera, etcétera, el maltrato del marido, usted diga lo que diga, cuando le cambió esa circunstancia, ¿funcionó? Si fuera cierto que fuera por todas las circunstancias, porque mira, la calidad de vida ha mejorado mucho, digo, aparte del COVID, ha mejorado mucho, todos nosotros tenemos televisión, refrigerador, ya no tenemos que guardar las botellitas en el río, ni nada de eso, ¿verdad? Que no tenemos que ir a buscar agua, tenemos un microondas, o sea, la calidad de vida ha mejorado, sin embargo, la calidad de vida humana ha empeorado. Se ha puesto peor y peor y peor, y más desvergonzado y más descarado. La gente ya no se esconde, por eso es que se habla de todas las cosas, ya se habla de todo. Esta generación rechaza a Dios y estos crían generaciones a su vez que aprenden a vivir sin Dios. Imagínate. Y me preocupa los niños, porque como les decía, y esta mañana, si ustedes escuchan, la predicación de mi pastor hablaba de eso, yo me quedé fría. Bueno, no deberíamos maravillarnos las maravillas de Dios, ¿verdad? Deberíamos estar acostumbrados. Porque la insistencia, ustedes saben que yo hasta tengo anunciado un culto para el domingo que viene. O sea, son cosas que yo digo, es que los niños están siendo abandonados en el Evangelio por el COVID. Tretas del enemigo. Porque así criamos generaciones que están apáticas, lejas y separadas de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Se van a criar con ese vacío, siempre tratando de encontrarse a sí mismos. Marcos 7, 20, 23 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea que Cristo le estaba diciendo al pueblo, mira chicos, ustedes tienen esto al revés. Ustedes se creen que lo que entra al cuerpo es lo que hace daño. Y cuando él después le explica, no, mira, todo lo que entra al cuerpo la gente se lo come, lo digiere y después lo desecha. Lo que sale del hombre es lo que le hace daño al hombre. Un hombre impío tiene pensamientos malos y por eso hace la lista de todos los pensamientos malos. Así que Pablo le recuerda a los colosenses de dónde habían salido.
Antes de que ustedes recibieran las buenas noticias del Evangelio, mira cómo estaban. Nosotros también, antes de que nosotros conociéramos las buenas nuevas del Evangelio, cómo estábamos en toda esa lista de malas obras, así andábamos. Y el problema del hombre es el corazón, hermanos. El problema del hombre es el corazón. Y Pablo le señala ahora, la condición del hombre se refleja en tu conducta. En tu conducta. La gente quiere hacer ver que por su condición la gente se porta mal. Y la palabra nos dice que la gente se porta mal por su condición. Porque están separados de Dios. Porque la maldad sale de un corazón malvado. No importa la cultura, no importa la generación, no importa los estudios. Si tienes un corazón malo, tus obras son malas. No importa cuánto donen, no importa qué caridad haga. Si su corazón no está en Cristo y su corazón es malo, sus obras serán malas. En Colosenses 3:5 nos adelantaríamos. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es, todo eso es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿No se parece todo esto a nuestros tiempos? Se parece. Mas ahora, qué lindo es el Señor, en el verso 10 dice: revestíos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ¿qué dicen? Escita, okay, yo creía que lo había escrito mal. Escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, los frutos del Espíritu, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó. ¿Sabe el Padre nuestro cuando decimos así como perdonamos a los que nos ofenden? O así como perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Y él dice aquí: así como Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué lindo es el Señor. Eso es un cristiano. Lo demás es una imitación, ¿verdad? Amado, la Biblia siempre tiene mucho sentido, no se contradice, porque nos recuerda, por más grande que sea la gente, por más grande que si está fuera de Cristo, son enemigos en su mente y en su pensamiento de Dios. Son enemigos de Dios, no importa cuán brillante sea, y tienen conducta malvada en ellos que no pueden ni controlar.
Cuando la gente está fuera de Cristo, no sabe controlar sus malas conductas, no sabe, quiere cambiar y no puede. Terminan siempre en lo mismo. Así estábamos nosotros, como nos decía el verso 22 de la lectura que tenemos hoy, Colosenses 1, del 21 al 23. En el 22 Pablo les menciona dónde estaban parados después de haber conocido a Cristo. Primero les dijo cómo estaban antes y ahora les dice, han sido transformados. Aleluya. Ya han sido transformados a través de la reconciliación del cuerpo de Cristo Jesús. Nuevamente refutando la falsa doctrina. Así que el instrumento de reconciliación del hombre para con Dios es el cuerpo físico de Jesús sacrificado en la cruz del Calvario, donde Él vertió su sangre para que nosotros fuéramos transformados. Gloria a Dios. En Efesios 2, del 12 al 13, la palabra del Señor dice, y aquí quiero que vean el antes y el después. Ustedes saben cuando nosotros vamos al salón de belleza, entra el antes y sale el después, la versión mejorada, ¿verdad? Pues en el verso 12 y 13 ustedes van a ver el antes y el después de Efesios 2. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos del pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese era el antes. Pero el verso 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ese es nuestro después. Qué lindo. La vida de nosotros está marcada por el antes y después de Cristo llegar a nuestra vida. Nosotros estábamos lejos de Dios, pero hemos sido traídos cerca a través de la sangre de Cristo. Éramos extraños, pero ahora somos hijos reconciliados. Éramos enemigos, pero ahora somos amigos de Dios. Estábamos bajo la ira de Dios, pero ahora ya no somos condenados, no veremos condenación. ¡Wow! Gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Qué linda! ¡Aleluya! La transformación. Tenemos que estar bien claro que la Biblia es muy clara cuando dice que la muerte de Jesucristo fue necesaria para que nosotros pudiéramos ser transformados. La Biblia dice que el hombre es pecador y que Cristo murió por nuestros pecados para librarnos de la culpa. ¿Verdad que sí? Y habíamos leído Isaías, donde dice que Dios hasta quita el rostro para no escuchar. Lo puedes ver, ustedes pueden ver esto, pueden entender esto, el antes y el después de una persona, antes y después de Cristo. Y si nosotros entendemos eso, nosotros tenemos que entonces ver la urgencia de ir a los que están como nosotros estábamos antes, para que entonces estén como nosotros estamos ahora. Tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que hablar de Dios. Usted busque cómo meterle la cuñita a cualquier conversación que usted tenga. Eso es ser evangelista, evangelice. Usted no quiere que la gente se suicide, háblele de Dios. Usted no quiere que la gente aborte, háblele de Dios. Si usted no quiere que la gente hurte, háblele de Dios. Así seremos pro vida. ¿Verdad? Así sí seremos pro vida. Si podemos ver esto, hermano, tenemos que salir a decirle al mundo perdido las buenas noticias. Tenemos que evangelizar. No permitamos que este encerrón nos impida evangelizar. Que el Señor nos dé estrategia. Usted es un evangelista donde quiera que usted se pare, con su testimonio y con sus palabras sabias. Y cuando alguien venga con una necesidad, en su mente ore, Señor, dame la palabra precisa para este alma. Porque a veces nosotros no sabemos qué decir. Pero si tenemos la palabra en nuestro corazón, Él la va a poner en nuestra boca para que nosotros podamos hablarle a la gente. Así que Cristo trabaja en nuestra vida con el propósito de hacernos santos, perfectos delante de la presencia de Dios, quitando el pecado y acercándonos y rompiendo esa separación. Gloria a Dios. Aún nosotros conociendo nuestra condición, porque mira, cada uno sabe de la patita que cogea, ¿verdad? Y aún nosotros conociendo nuestra condición, qué maravilla saber que Dios nos presenta, que Cristo nos presenta a Dios sin mancha y sin arruga. Porque cuando Dios nos ve, Él ve a Cristo, si estamos en Cristo. Gloria a Dios.
En esta mañana hay gente que no puede entender esas cosas, hermano. Nosotros no lo entendíamos tampoco. Yo me gozo cuando hablo con mi prima hermana, porque nos criamos juntas. Mi prima Cintia me dice, ahora entiendo la Biblia, ahora puedo entender, ahora se me quitó la venda que yo no entendía. Gloria a Dios. En Gálatas 2:21 dice que si la justicia se pudiera adquirir por la ley o por tu propio esfuerzo, entonces Cristo hubiese muerto en vano. ¿A qué vendría Cristo a morir en la cruz del Calvario si usted se podía salvar solo? No, nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores y que la justicia de Dios es la que viene a través de Cristo Jesús. Volviendo al texto 22, que dice que el propósito de todo esto, de Dios romper la separación, de Cristo reconciliarnos para con Dios, es para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. O sea, sin acusación. Sin acusación. Gloria a Dios. Y como yo siempre le digo, la palabra del Señor dice que abogado tenemos para con Dios. Pero que ese abogado tenga evidencia, que le pueda decir a Dios, no es así como dice el diablo. Por esto y por esto. ¿Verdad? Gloria a Dios. Y por último, irreprensible, sin acusación. Uno mismo se acusa, ¿verdad? Nosotros no las pasamos acusándonos nosotros mismos. Dejamos que otro nos acuse. El enemigo siempre viene y te acusa. Cuando vas a abrir la boca, Dios viene y te dice, mira, con esa misma palabra, con esa misma boca que dijiste tal mala palabra, o con esas mismas manos vas a levantar, el enemigo viene y te acusa. Y nosotros mismos todo lo dañamos y tenemos altas y bajas y nos sentimos siempre acusados. Pero con la mira en Cristo, erais eso en otro tiempo, hermano, no ahora. Éramos enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, pero ahora hemos sido reconciliados. Hemos sido reconciliados, amén, hermano. El verso 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Así que si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Eso era lo que él le decía a los colosenses. Mira, no se muevan de lo que ya creyeron, no se muevan de su fundamento, no acepten otras teorías y otras enseñanzas falsas. Nosotros permanezcamos en la fundación que es Cristo Jesús y firmes en la fe. No podemos dormirnos en las pajas, tenemos que permanecer firmes, ¿verdad? La perseverancia es la prueba de un carácter cristiano. La perseverancia es indispensable para la salvación. La misma Biblia nos dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Así que hay que perseverar, seguir. En Mateo, casi estoy acabando, hermano, en Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. En Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, si no permanecen en mis palabras, no son mis discípulos. ¿Verdad? En Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hermano, la evidencia de nuestra salvación es que es la continuidad. Es la continuidad, asidos a Cristo sin soltarse, aunque torpes, agarrados de Cristo, sin soltarnos. En Juan 15, en la mitad del verso 5, dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Usted sabe que la otra mitad era de la Biblia. Porque separados de mí nada podéis hacer. No puedes comenzar tu vida cristiana o seguir tu vida cristiana o terminar tu vida cristiana sin Cristo. En la palabra cristiana está la palabra Cristo. Así que no puedes ser cristiano si no está Cristo.
¿verdad? Sin Cristo nada podemos hacer. Se requiere la gracia de Dios en el principio, durante y al final. Aún hasta en la muerte, la gracia de Dios es por nosotros. El énfasis de la Biblia no solo nace de un nuevo, no es solamente nacer de nuevo, sino continuar. Una vez hayas comenzado, perseverando hasta el fin. Por eso la palabra también del Señor nos dice en Santiago que el que empezó la buena obra en mí, o en Filipenses, que el que empezó la buena obra en mí la terminará. Dios terminará la obra en ti, no la va a dejar a mitad. Por eso tenemos que seguir perseverando. Así que permanecéis fundados y firmes en la fe. Ahora pregúntese. Este es el tiempo de reflexión, pregúntese. Y amigo que me escucha, pregúntese. ¿Está tu vida espiritual mejor esta semana que la semana pasada? ¿Estás estudiando las Escrituras? ¿Estás caminando con Cristo? ¿Estás buscando su presencia en oración? ¿Lo conoces mejor cada vez? ¿Vives en obediencia? ¿Has sido bautizado? ¿Has declarado tu fe en las aguas bautismales? ¿Estás continuando? ¿Estás continuando? Es más, la pregunta sería, ¿has comenzado? ¿Has comenzado? Hoy puede ser ese día de comenzar. Hoy es el día, el comienzo de una nueva vida. El Señor nos está diciendo, sin Cristo estamos separados de Dios. Pero en Cristo nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Reconcíliate con Dios. No viva en enemistad con Dios. No seas antagónico a todo lo que la palabra dice, porque el que quiere contradecir lo que la palabra dice está contra Dios, está en enemistad con Dios. Ven a Cristo, dale tu vida, dale tu vida. Y lo único que tienes que decir es, Señor, yo reconozco que sin ti yo siento un vacío. A mí me falta esa cercanía contigo. Reconozco que por mis pecados he sido separado de ti. Pero yo necesito, Padre eterno, que Cristo venga a mi vida. Yo acepto su sacrificio en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Perdona mis pecados, Señor, y transfórmame. Transfórmame para que ya yo no peque más, para que yo pueda caminar contigo en una cercanía, en una amistad, en una intimidad, Padre, porque tu palabra dice que sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos a permanecer fundados y firmes en la fe que hemos recibido. En esta hora yo acepto la obra de Jesucristo. Ayúdame a vivir para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vive Jesús. Aleluya. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos los que nos escuchan. Y nos vemos el domingo que viene. Gloria a Dios. Aleluya.